¿Qué está pasando con las hipotecas en este primer semestre del año y sobre todo en todo este ejercicio 2022? Recordarte la subida del Euribor, que ha sido exponencial. Ha subido un 160% en apenas un año. Recordarte que en mayo de 2021 estaba en negativo de 0,48 y ha pasado a estar en 2022, en mayo, al positivo de 0,28. El temor a una subida incierta del Euribor lo que ha hecho ha sido incrementar el volumen de compraventas de hipoteca, llegando a máximos históricos de antes de la crisis financiera de 2008. En marzo y en abril se firmaron más de 60.000 operaciones hipotecarias. La oferta hipotecaria está cambiando a la velocidad de la luz. Las entidades están subiendo las hipotecas a tipo fijos a niveles demasiado altos, quizá. Ha desempolvado las hipotecas mixtas con tipos más atractivos y sobre todo está reduciendo los diferenciales de las hipotecas a tipo variables. Entonces tú me preguntarás, Monse, ¿qué hacemos? Bienvenido a mi canal de Gossip Banker. Antes de explicarte las novedades en estos tres tipos de hipotecas, voy a explicarte cuáles son los factores determinantes a la hora de elegir una hipoteca. Antes de que entremos en materia para explicarte en este 2022 los cambios que hay en estos tres tipos de hipotecas, es importante que tengas en cuenta los factores determinantes que pueden hacer que una hipoteca sea mejor para ti que otra. Recordarte que no es lo mismo pedir una hipoteca de 90.000 euros a 15 años que una de 300.000 a 25 o a 30 años. Los factores principales a tener en cuenta serían el importe de la hipoteca, la duración del préstamo, sobre todo el tipo de interés y si tienes previsión de amortizar. Es importante valorar en las hipotecas a tipo variable el tipo de revisión que tienes, si semestral o anual, para hacer los cálculos de si nos sale más rentable un tipo de hipoteca u otra, o incluso novar condiciones de variable a las hipotecas a tipo fijo, como es evidente, hay un encarecimiento de su tipo, pero de manera sustancial. Hemos pasado de ofertas competitivas del 1,10, 1,20, 1,30 a estar ofreciendo por encima del 2 y llegando hasta el 3 a tipo fijo. Obviamente, esto es una medida disuasoria de las entidades financieras para que te olvides de contratar este tipo de hipotecas. Ojo, porque si te has decantado por una hipoteca a tipo fijo, debes saber que durante todo el transcurso de la operación está últimamente siendo una práctica habitual de las entidades financieras de subirte el tipo fijo en el último momento. Recordarte que aunque tengas unas condiciones por escritas, las únicas que tienen validez frente a una entidad financiera es cuando firmas la FEIN, o lo que es la antigua oferta vinculante. Por lo tanto, si estás tramitando una hipoteca a tipo fijo, mi recomendación es que tengas un plan B en caso de que te las aumenten de forma sustancial. La ventaja de las hipotecas a tipo fijo sigue siendo la misma, el blindaje de la cuota, que quiere decir que durante toda la vida del préstamo vas a seguir pagando lo mismo. Por lo tanto, a lo mejor si te están ofreciendo un 2%, no por ello debes descartarlo, porque es probable que el Euribor acabe en el 1 este 2022. Las hipotecas a tipo fijo les permite o les permitía a las entidades financieras calcular mejor tu ratio de endeudamiento. Al ser, como he dicho, una cuota blindada, sabe que durante toda la vida del préstamo vas a mantener esa cuota. Por lo tanto, a la hora de fluctuaciones del mercado, tú vas a poder seguir pagando, no entrarás en riesgo de impago, y también este tipo de hipotecas le daba cierta tranquilidad a las entidades financieras. El incremento de los tipos en las hipotecas a tipo fijo es obvio y va a ir incrementando conforme suba el Euribor. Por lo tanto, su principal inconveniente sigue siendo el mismo. Siempre estarán más altas que las hipotecas a tipo variable o las hipotecas a tipo variable. Recordarte que su punto fuerte es que, aparte de que van referenciadas a un índice como es el Euribor, suelen ser mucho más variables en el tiempo que las hipotecas a tipo fijo. Partiendo de la base de que las hipotecas se rigen por el sistema de amortización francés, informarte que los 10 primeros años de vida de tu hipoteca pagarás más del 40% de los intereses totales. La subida de los tipos de interés ha hecho que las entidades financieras te presenten una oferta mucho más competitiva de esta clase de hipotecas para disuadirte de que vayas todavía por la hipoteca a tipo fijo. ¿Cómo lo han hecho? Consiguiendo que esos 12 meses que tenían a tipo fijo en muchas ocasiones ya lo eliminan y sales directamente a Euribor más, o simplemente reduciendo el diferencial hasta un punto. O sea, nos podemos encontrar que antes había un tipo de
salida, por ejemplo, del 1,99 y hay muchas entidades que han rebajado este tipo de salida al 0,99, lo que la hace mucho más atractivas. También esos diferenciales se han reducido. Nos podíamos encontrar que hace un año se firmaban hipotecas el Euribor más 0,90 o incluso 0,80 estando competitivas y empezamos a ver Euribor más 0,50 para quien tenga un buen perfil financiero. Sí, que si te decantas por la hipoteca a tipo variable te esperan unos meses de inestabilidad. ¿Qué valoran los bancos cuando solicitamos una hipoteca a tipo variable? Pues entra un factor nuevo y es que calculan el ratio estresado. Dirás, ¿qué es el ratio estresado? A diferencia de las hipotecas a tipo fijo en el que pagarás toda la vida la misma cuota, en las hipotecas a tipo variable deben valorar qué pasará con tu hipoteca si hay un incremento del Euribor y si vas a poder hacer frente a ella. Para ello realizan el cálculo del ratio estresado, que es simplemente que calculan tu ratio a fecha de hoy con el diferencial que tienes, por ejemplo, Euribor más 0,80 más ese 0,28, pues estaríamos más o menos en un 1%, entonces deberán también calcular, en caso de que subiera más el Euribor, tu ratio estresado al 2 y al 3% y ver si ese ratio de endeudamiento, capacidad de pago, sigue estando holgado con ese incremento. Con las hipotecas mixtas, ya sabéis que no es mi producto favorito porque encuentro que tienen lo peor de la fija y lo peor de lo variable. Es un tipo de producto que es interesante si piensas hacer amortizaciones fuertes o simplemente no la vas a tener más de 15 años. Los bancos que no son tontos están desempolvando y sacando del armario para ponértela bien bonita la hipoteca mixta, bajando el diferencial por debajo de las hipotecas fijas. El truco es muy fácil, te dan un tipo fijo a 10 años, a ti en un principio ya te da la tranquilidad de saber que durante 10 años vas a pagar esa misma cuota. Sin embargo, a la entidad financiera le da la garantía que durante esos 10 años te incrementa por encima del precio de la variable. Recordarte que el Euribor sigue estando al 0,28 y durante 10 años tú vas a pagar más del 40% de los intereses de toda la vida de esa financiación hipotecaria. A ti te da una falsa estabilidad. Después de los 10 años nos encontramos con que tiene un diferencial que suele estar en la media en Euribor más 0,89. Diferencial que dentro de unos años va a estar completamente obsoleto, por no decirte que este año ya lo está. La hipoteca mixta te da esa falsa tranquilidad de los 10 primeros años, pero tienes que recordar que posteriormente lo tendrás a un diferencial más Euribor, que ya no es competitivo a cierre de 2022. Por lo tanto, si tú tienes previsto hacer amortizaciones fuertes de esa hipoteca o no lo vas a poner a un plazo máximo de 15 o 20 años, sigue siendo un buen producto financiero. También, si no, recordarte que al cabo de los 10 años siempre puedes renovar esa hipoteca o incluso subrogar cambiando de banco y hacer una mejora de condiciones, porque esa hipoteca ya tendrá una antigüedad, tú serás un buen cliente y sobre todo porque ya habrás pagado una parte muy importante y tendrás un valor de tasación muy bueno. Como apunte y con todo el cariño que sabéis que os tengo, informaros de que no es un gran momento para hacer operaciones de 100% más gastos o incluso de 100%. Si no dispones de ahorro, quizá ahora no es el momento ideal para comprar, porque recordarte que en este último mes ha caído casi un 11% respecto al mes anterior el volumen de compraventas e hipotecas. Lo que es lo mismo, la locura de estos 2 últimos meses se ha estabilizado y la curva de precios de la vivienda ha empezado a estabilizarse y a aplanarse. Última recomendación, si te has quedado hasta el final del vídeo, también recomendarte que si tienes previsto firmar un contrato de arras, dada la lentitud de las entidades financieras o los cambios que puedas percibir en último momento de las condiciones de tu hipoteca, te recomiendo que firmes un contrato de arras a 90 días como máximo. Cualquier duda, déjamelo en comentarios y sígueme para estar al día de las novedades financieras.